vamos a ir dando inicio a la séptima clase del curso Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exordio frente a la muerte de la filosofía política. El día de hoy la clase se titula Desmontando algunos mitos políticos de John Locke. Durante las primeras dos clases estudiamos lo que fue el marco teórico a partir del cual partimos para estudiar la teoría política en el curso. La teoría política en el curso, ¿verdad? Haciendo la distinción entre la ciencia política de la primera mitad del siglo XX y la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, así como en la segunda clase estudiamos la decadencia del discurso de la democracia liberal de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX en las primeras dos décadas del siglo XXI. Ya en la tercera clase comenzamos a abordar el canon de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX, abordamos algunos aspectos políticos de Aristóteles, posteriormente algunos aspectos políticos, desmontamos algunos mitos políticos de Agustín de Hipona, seguidamente algunos mitos políticos de Tomás de Aquino y en la clase pasada hicimos un resumen de todo lo que habíamos estudiado. El día de hoy nos toca desmontar algunos mitos políticos de John Locke. Pero, ¿por qué desmontar algunos mitos políticos de John Locke? John Locke es una figura tan sacralizada, una figura tan sacra dentro de las academias occidentales. Es tan sacra que cuando ingresamos a la universidad y llevamos un curso de humanidades, escuchamos de entrada que John Locke es el padre del liberalismo. John Locke es el padre de las teorías liberales. Pero no solamente en los cursos de humanidades, sino que también lo encontramos así, por ejemplo, cuando comenzamos a estudiar la filosofía. O sea, cuando ingresamos a estudiar el liberalismo. Sino que en las academias occidentales, cuando estudiamos educación, se nos dice que John Locke es uno de los principales teóricos sobre la educación. O cuando estudiamos psicología, se nos dice que John Locke es uno de los padres de la psicología. Entonces, ¿cuál es la intención que yace del hecho de que John Locke sea un padre de en la academia occidental? Hemos dicho a lo largo del curso que John Locke no es padre del liberalismo, sino hasta después de 1950. Esta teoría no me pertenece, le pertenece a un autor contextualista llamado John Gunnell. En el video voy a dejar el nombre de John Gunnell para que lo puedan buscar adecuadamente y buscar algunas de sus obras. Entonces, ¿cómo es que John Locke llega a ser padre del liberalismo? John Locke toda la vida ha sido un filósofo considerado liberal. Esa es una de las principales preguntas. Porque a partir de 1950 se nos presenta a un John Locke como si hubiera sido un filósofo de alta gama, o un filósofo reconocido como una de las principales figuras de la filosofía política desde el siglo XVII y hasta el siglo XX. Sin embargo, eso dista mucho de ser realidad. Dista mucho de ser realidad porque si nos vamos a 1704, en el año mismo en que muere John Locke, comienza a haber una diferenciación en el modo de abordar la obra lockeana en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Cambridge, en la misma Inglaterra. O sea, estamos hablando del mismo siglo XVIII, 1700, 1800. En ese siglo, la obra de John Locke no es considerada una obra adecuada para abordar los problemas de la política. Pero no solamente de la política, sino que su tratado sobre el entendimiento humano, por el que después será reconocido en la psicología, tampoco tendrá una gran relevancia. Pensadores del siglo XVIII en Inglaterra, que tuvieron preponderancia en la academia, como Whewell, son uno de los principales críticos de la obra lockeana. De tal manera que Locke era considerado un mal filósofo, no solamente en política, sino también en su tratado del entendimiento humano a lo largo del siglo XVIII. En el siglo XIX, la figura de John Locke comenzará a surtir un cambio, pero es un cambio muy interesante porque va paralelo a el origen de nuevos discursos que serán denominados liberales. El adjetivo liberal como tal no podía ser
propio de la jerga de John Locke en el siglo XVII, en el año, o sea, en el siglo en el que él vivió de 1634 a 1704, de 1632 a 1704, él no podía autodenominarse un filósofo liberal en el sentido político, porque en el siglo XVII como tal, el término o el adjetivo liberal solamente tenía dos acepciones. Por un lado, era considerado, ¿cómo es que se llama? Tenía un sentido ético, en tanto que una persona que era capaz de renunciar a un precepto moral que previamente había asumido, si ese precepto no le conducía a efectos morales deseados, era una persona éticamente liberal. Y también tenía un sentido científico, o sea, uno podía ser liberal en ciencia si apelaba a otros métodos que rompieran con la escolástica medieval que predominaban algunos sectores de la academia conservadora. Pero el sentido político como tal del adjetivo liberal no estaba disponible para John Locke. Es hasta el siglo XIX que el adjetivo liberal llega a Inglaterra en su sentido político. Y llega importado de España, porque llega importado directamente de la Constitución Española de 1812, que era una constitución que se autodenominaba liberal y que promovía una serie de reformas a partir de las cuales el Estado iba a intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales. En Inglaterra, a inicios del siglo XIX, nos encontramos con dos partidos políticos que se originaron en el siglo XVII, más específicamente 1679, periodo en el que John Locke estaba activo. Nada más que ya ha transcurrido más de 100 años y esos partidos tienen configuraciones distintas. Me refiero al Partido Conservador o el Partido Tory y el Partido Whig o el Partido entre comillas progresista. Sin embargo, estos partidos tenían elementos en común. Su principal diferencia era que el Partido Conservador apelaba por el status quo, por conservar el orden imperante de las cosas, de una manera donde no se propiciara ningún tipo de cambio, y se inspiraba en el pensamiento de Berkeley. Y también se inspiraba en este pensamiento, mientras que el partido Whig, o el partido más progresista, entre comillas, se inspiraba en las teorías del evolucionismo social, principalmente de Herbert Spencer, y tenía influencias de pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. En este sentido, había muchos elementos en común entre ambos partidos, porque ambos le apostaban a las políticas de laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, el mundo se mueve solo. Estas políticas consisten en que el individuo es libre de actuar y el Estado no tiene que limitar la libertad del individuo, por lo que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Por ejemplo, el planteamiento de Herbert Spencer, que sigue las teorías evolucionistas de Darwin, planteará que el Estado no puede intervenir en la libertad del individuo porque es a través de la libertad que se desarrollará la selección natural y la humanidad seguirá evolucionando. En la medida que el Estado intervenga, limitará la evolución de la misma humanidad. Entonces ambos partidos no tenían mucha diferenciación porque ambos le apostaban a estas políticas de laissez-faire, laissez-passer. Sin embargo, ya para las primeras décadas del siglo XIX, en el partido Whig surge una ala que es una ala que llaman radical. Esa ala radical comenzará a ver con buenos ojos algunos procesos liberales, como que se denominan liberales en España, algunos procesos de reformas sociales que se están generando en Grecia, en Italia, en Francia, en otros países, y recordemos la influencia de la Revolución Francesa en Francia, etc. Y entonces este sector comienza a ser visto con muy malos ojos por el Partido Conservador, el Partido Tory. En este sentido, el partido Whig, digamos, este sector del partido Whig apelaba a que el Estado debería intervenir en la economía o debía intervenir en la economía para generar programas de reformas sociales. Programas de reformas sociales que se tradujeran en mejor calidad de vida para el pueblo inglés o los pueblos que habitaban Inglaterra. Debido a esto, el partido Whig, el partido Tory, importa de la Constitución Española de 1812 el adjetivo liberal para referirse peyorativamente a ese sector radical del partido Whig.
a este sector comienza a llamarles liberales en un sentido peyorativo, como muchas veces se le llama a las personas de la UCR chancletudos, chancletudas. Así es como se introduce el término liberal en Inglaterra, o sea, para referirse peyorativamente a quienes sostienen políticas que apelan a la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el adjetivo liberal como tal es reivindicado por este sector, quienes se autodenominan liberales y se llaman nuevo liberalismo, diferenciándose del viejo liberalismo, algo que nunca existió, pero que acuñaron el término para referirse a ellos, que eran el sector o el sector más conservador del partido Whig o del partido progresista. Entonces asumen el término liberal y en ese proceso surgirá el Partido Liberal Inglés. Entonces podemos ver que John Locke no podía ser considerado un filósofo liberal desde el siglo XVII. E incluso en el siglo XIX, cuando el término liberal es asumido por un sector de la política que es incluso más radical, que influenciará, por ejemplo, las políticas reformistas de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, o aquellas que también participaron en los procesos de gestación de las garantías sociales costarricenses y que han quedado muy en el olvido, estos sectores tampoco comienzan reivindicando ampliamente a John Locke. A lo largo del siglo XIX, la figura de John Locke comienza a ser reivindicada en otros ámbitos. Primero, en el sentido de la educación. Pero es curioso porque los trabajos sobre educación de John Locke comienzan a ser reivindicados por los sectores más conservadores de Inglaterra. Posteriormente, la teoría del conocimiento humano o el ensayo sobre el entendimiento humano, conocido como el ICEI, comienza a ser reivindicado y John Locke comienza a asumir una importancia mayor en el proceso de escinsión de la psicología de la filosofía. Finalmente, con un liberalismo más afianzado en Inglaterra, se adquiere una conciencia de la importancia política de reivindicar las teorías racionalistas del contrato social en Inglaterra. Algo que había sido visto con muy malos ojos durante el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, en tanto que Inglaterra se caracterizaba porque sus planteamientos políticos eran utilitaristas. Recordemos que hablábamos de la influencia de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill. John Stuart Mill, que después de John Locke es la persona que más conoce sobre el comercio de las colonias en América desde Inglaterra. El primero John Locke y el segundo John Stuart Mill. Vean ustedes qué interesante, porque aquí también hay una arteria colonial que es importante investigar y que han investigado autores como Richard Tagg de la Universidad de Harvard. Es importante ver todos estos elementos. Entonces, las teorías racionalistas del contrato social habían sido reivindicadas en la Revolución Francesa, eran más adecuadas a Francia. Recordemos que Jean-Jacques Rousseau leyó a Locke, pero lo leyó de una manera mediada, ¿verdad?, por una traducción francesa, y que John Locke llega a ser estudiado en Estados Unidos, no directamente de la obra inglesa, sino de una traducción de la versión francesa del ensayo sobre el gobierno civil que llegará a manos de Thomas Jefferson. Entonces vemos que las teorías racionalistas en Inglaterra no tenían mucho valor porque se consideraban poco aptas y poco válidas para la política. Sin embargo, con el surgimiento del planteamiento del liberalismo, que le apuesta a la intervención del Estado en la economía para generar programas de reformas sociales, el concepto de contrato social, el concepto de obligación política, el concepto de bien común, van a ser sumamente importantes para montar el aparato ideológico del liberalismo en Inglaterra. Y de ahí que las teorías del contrato social comienzan a ser reivindicadas. Sin embargo, las teorías del contrato social en la historia de Inglaterra, o del pacto original, el Original Compact, como se le llama en Inglaterra, principalmente a lo largo del siglo XVII, no son exclusivas de John Locke, ya que en la primera mitad del siglo XVII surgió una serie de intelectuales llamados los Levelers, quienes emplearon estos argumentos durante el periodo de la Guerra Civil.
Ya más adelantito vamos a hablar del periodo de la Guerra Civil, pero es importante ver que estos argumentos no eran exclusivos de John Locke. Y también que paralelamente a John Locke, otros autores escribieron sobre estos tópicos, como por ejemplo John Tyrrell y Algernon Sidney. Entonces, estas ideas del contrato social comienzan a calar en la política inglesa. Y la figura de John Locke llega a a tener una mayor preponderancia a partir de 1911 con la obra Liberalism de Richard Hobhouse, quien es uno de los principales ideólogos del Partido Liberal y quien contrarrestará las tesis de Herbert Spencer en la política inglesa, porque nos dirá que efectivamente la humanidad es una evolución, pero que al tener la humanidad razón, la razón le permite intervenir en el chorro de la evolución y generar mejores condiciones para la evolución humana. O sea que a través de la razón el ser humano puede intervenir en la evolución para generar mejores condiciones para sí. Y traducido en términos políticos, el Estado puede intervenir en la economía para generar mejores condiciones sociales para las personas. Sin embargo, es muy distinto el camino por el cual John Locke llega a ser considerado un filósofo importante para la política en Inglaterra, ya que Leonard Hobhouse apela a una revolución en Inglaterra. Y hay una parte del pensamiento de John Locke que, bien estructurada y descontextualizada, es funcional para justificar una revolución liberal. Aparte de eso, Leonard Hobhouse es un pensador que se caracteriza también porque niega o trata de negar el derecho que se atribuye a Inglaterra de ser un imperio colonial. O sea, él dice que no, que Inglaterra no tiene que ser una nación colonial que explote otros pueblos y que debe centrarse en otros métodos de la economía interna. Ok. En Estados Unidos, como tal, John Locke no llega a ser un filósofo de importancia hasta la teoría política de los años 30, donde comienza a estudiarse un poco su figura, principalmente por teóricos de origen alemán, y como por ejemplo George Sabins, pero principalmente por Leo Strauss. Y ya para 1950, cuando se ha dado la separación de la ciencia, de la teoría política de la ciencia política, como lo vimos en la primera clase y en la pasada, que fue de resumen, John Locke llega a ser estipulado como padre del liberalismo. O sea, John Locke antes de 1950 no era un filósofo importante para el tratamiento de la política. Sin embargo, nos han estafado en la academia y nos han dicho que John Locke es John Locke. Y que para estudiar epistemología tenemos que estudiar John Locke. Para estudiar filosofía política tenemos que estudiar John Locke. Para estudiar ética tenemos que estudiar John Locke. Al estudiar psicología tenemos que entender a John Locke. Al estudiar educación es importante estudiar a John Locke. Entonces, para esto tenemos que diferenciar el contexto para el cual escribe John Locke. ¿Qué es lo que quiere decir John Locke para su contexto y cómo se reinterpreta en la segunda mitad del siglo XX? Habíamos visto, por ejemplo, que la Edad Media estuvo dominada por el pensamiento tomista. El pensamiento tomista o de Tomás de Aquino se caracterizó porque había una noción de ciencia, donde la ciencia era un dogma. ¿Por qué? Porque partiendo de Aristóteles, para quien la filosofía era la madre de todas las ciencias, debido a que era la que estudiaba las causas más generales de todas las cosas, al estudiar las causas primeras y últimas de todas las cosas, al ser la madre de todas las ciencias era superior a ellas, y las demás ciencias debían someterse como esclavas a la filosofía. Tomás de Aquino, en su readaptación del pensamiento, aristotélico, nos dirá que efectivamente esa estructura es legitimada. Recordemos que esa estructura aristotélica y tomista reafirmaba una separación del hombre de la naturaleza, de acuerdo con la cual el hombre estaba por encima de la naturaleza y por fuera de la naturaleza, pero el hombre no era toda la humanidad, sino que era una élite específica, porque habían otros pueblos que eran excluidos de la categoría de el hombre y eran la barbaridad, aquello que nació para ser esclavo, para ser servidumbre. Recordemos que incluso dentro de el hombre o aquella etnia que nació para ser el hombre, no todos eran el hombre, porque los niños varones tampoco eran hombres.
hombres eran hombres imperfectos o en potencia, que si sabían obedecer y cumplir una serie de requisitos podían llegar a ser el hombre, y que las niñas eran niñas y que no podían llegar a ser el hombre, y que la mujer era inferior al hombre. Entonces había una élite de lo que era el hombre, y dentro de esa élite de lo que era el hombre, no todos y todas nacieron para tener ciudadanía, porque la gente que era artesana, la gente que se dedicaba a las labores del campo, tampoco necesariamente tenían que tener ciudadanía, y que quienes deberían de tener ciudadanía eran quienes se dedicaban al conocimiento más especulativo de todas las cosas, y esos eran los hombres ciudadanos. Pero si estamos diciendo que la teología es la ciencia por excelencia y aquella a la que todas las demás deben someterse porque es superior a la filosofía, en tanto que la teología estudia las causas divinas y está por encima de la filosofía, estamos diciendo que el que va a gobernar o el que va a tener una naturaleza mayor de gobierno va a ser precisamente el Papa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una estructura eclesiástica medieval, de acuerdo con la cual el Papa es el representante de San Pedro en la tierra, va a ser el que va a obtener la revelación divina, el que va a ser capaz de interpretar las sagradas escrituras o esa selección de textos que llaman Biblia, y él va a poder conceder en un esquema de encomiendas prácticamente el poder a una jerarquía eclesiástica que va desde obispos, cardenales, hasta llegar al sacerdote, que se va a encargar de representar al Papa en la conciencia de cada individuo que confiesa, bautiza, le brinda santos óleos, etc. Esta estructura como tal comienza a decaer cuando surge el Renacimiento. Hay distintos aspectos por los cuales comienza a decaer. Uno de estos es el puje de las ciencias empíricas. ¿Por qué de las ciencias empíricas? Porque cuando nos topamos a figuras como Galileo o Giordano Bruno, nos damos cuenta de que el método que se emplea para hacer ciencia es muy distinto a el de la concepción de la ciencia como una doctrina. ¿En qué sentido? En el sentido de que Galileo observa, o sea, el principio del conocimiento de la observación. Observa y al observar anota datos experimentales, y a partir de esos datos experimentales matematiza, y al hacer matemáticas confirma que la teoría copernicana es más viable y tiene menos contradicciones que la teoría de Ptolomeo. En este sentido, Galileo empezará a decir que no es la Tierra el centro del universo y alrededor de la cual giran todas las estrellas, porque si no las estrellas harían movimientos irregulares en forma de elipsis alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. O sea, un paso del geocentrismo al heliocentrismo. Pero todo parte de la experiencia. ¿Y por qué Galileo tiene que arrepentirse? ¿Por qué Galileo tiene que pedir perdón por lo que dijo en frente del Papa? Galileo tiene que pedir perdón frente al Papa porque la astronomía es una ciencia inferior a la teología. De tal manera que la astronomía no puede contradecir a la teología. Y si la astronomía contradice a la teología, la que está mal es la astronomía, porque incluso comete herejía. Y Galileo podría someterse a penas que iban incluso a la muerte en la hoguera. Recordemos a Giordano Bruno. En ese sentido, incluso Galileo no es asesinado por la Inquisición porque era amigo del Papa. O sea, tenía influencia en el poder eclesiástico. Pero entonces vemos que todo esto comienza a contrariarse científicamente a partir de la experiencia. ¿Por qué? Porque recordemos que en 1492 un navegante genovés llega a las costas americanas y le dice a Europa, mira, no estamos solos y solas, allá del otro lado están las Indias Orientales. Y posteriormente un tal Américo Vespucio circunnavega América del Sur y dice, no, esto que hallamos no son las Indias Orientales, es otro continente.
Y entonces desde la perspectiva europea, Europa se coloca frente a un otro y Europa se considera como lo que es auténtico frente a eso otro que tiene que conquistar. Pero al mismo tiempo, entonces caen sus sistemas de valores. Ya la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y esto surge con otro montón de ciencias. Otro aspecto que es importante aquí es la reforma religiosa. Cuando Martín Lutero comienza a contrariar a la Iglesia Católica, no crean ustedes que es simplemente una cuestión de fe. En ese momento el papado había generado un sistema de corrupción, un sistema de acuerdo con el cual se cobraba por los sagrados sacramentos y en cada región había una orden específica que se encargaba de cobrar esos sacramentos. Y dentro de esa orden había un sacerdote que era responsable de cobrar esos sacramentos. Entonces, un porcentaje de esa ganancia le quedaba al sacerdote, otro porcentaje le quedaba a la orden y el resto se mandaba a Roma, donde estaban construyendo la Catedral de San Pedro. La orden de los agustinos no era la que fue elegida dentro de los reinos germanos para realizar esta labor, y Martín Lutero era un fraile agustino, o sea, seguía el pensamiento de Agustín de Hipona, y por tanto la orden agustina estaba muy molesta también porque quedó fuera de la argolla, fuera no tuvo su tajada del queque. Pero también Martín Lutero comienza a decir que cómo es posible que él le tenga que cobrar por un bautizo, por un matrimonio, por poner los santos óleos a los campesinos y las campesinas de los pueblos germanos, si son pobres, y en Roma lo que están haciendo es una gran catedral. Y comienza también a decir que no existe una mediación entre yo como individuo, ahí empieza a exaltarse el individualismo, con Dios y el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo parte de una epistemología de acuerdo con la cual yo no conozco el mundo directamente, que también es una ruptura que genera la ciencia tal y como la entendimos anteriormente con la ejemplificación de Galileo, sino que yo conozco el mundo, conozco a Dios y a través de mi relación con Dios conozco el mundo. Pero el catolicismo nos dice que no somos personas aptas para tener una relación directa con Dios. Por eso la misa se daba en latín y a veces el padre estaba hasta de espaldas y nadie entendía nada, porque eran los mediadores. O sea, el Papa era nuestro mediador entre lo terreno, que éramos nosotros y nosotras, y lo divino. Y así él iba legando su poder hasta llegar al sacerdote de pueblo. En ese sentido, Martín Lutero critica los sacramentos y critica esa mediación que hay en el contacto directo con Dios. Esto va a generar algo sumamente interesante. ¿Cómo es que se llama? Galileo como tal, Martín Lutero como tal, no busca una separación de la Iglesia Católica, sino una reforma. Pero vemos que los principios de Martín Lutero atentan contra el modelo económico desde el cual se estaba nutriendo la barriga de un montón de personeros de la Iglesia Católica Romana y Apostólica y su poderío en Roma. Por lo tanto, no se iba a dar esa reforma. Y entonces lo que se da es una separación. Pero ¿qué pasa con esta separación? Si la teología era la ciencia por excelencia y la ciencia era un dogma, porque era un único dogma, que era un dogma monolítico, ¿qué sucede cuando Martín Lutero establece otro dogma? Ese dogma se parte en dos, entonces hay dos versiones, y si hay dos versiones eso ya no es episteme, ya no es conocimiento, sino que es doxa, es opinión, son dos versiones sobre la teología. Y tras de eso Zwinglio, que comienza con Martín Lutero, se separa, se va a Europa, surge otra versión sobre lo teológico. Juan Calvino genera otra versión sobre lo teológico. La Iglesia de Francia, también por ejemplo la Iglesia de Inglaterra. Y entonces la verdad eclesiástica o la verdad de la teología como ciencia se parte en 1000 pedazos. Y la teología como tal deja de ser una ciencia y se separa de la ciencia. Y la ciencia adquiere connotaciones más modernas de ciencia. El tercer aspecto que yace acá y que es importante mencionar es el surgimiento de los comerciantes y los industriales. El sistema económico medieval se caracteriza porque la iglesia y la monarquía están aliadas. En tanto que el rey
es justificado como rey a partir del Papa. Si el Papa es el científico por excelencia y el Papa dice que el rey gobierna por derecho divino, entonces el rey como tal no puede ser contrariado. O sea, la voluntad del rey es la ley, su palabra es la ley, está por encima y por fuera de la ley. Y no existe un derecho de resistencia contra el rey, porque cualquier resistencia del pueblo es entendida como una herejía, como algo satánico, como algo diabólico, como algo que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, vimos en el planteamiento de Tomás de Aquino que Aquino plantea determinados principios que son retomados en el Renacimiento por la Escuela de Salamanca, por autores como Francisco Suárez, Francisco de Victoria, quienes comenzarán a hablar también de que el pueblo tiene derecho a la resistencia legítima, en tanto que el rey tiene que velar por el bien común y tiene que establecer unas leyes que sean acordes con las potestades por las cuales ha sido elegido como gobernante. Estas ideas van a ir paralelas al surgimiento, como decía, de determinados grupos comerciantes. ¿Por qué? Porque la economía feudal o la economía medieval se basa en el hecho de que si Dios eligió al rey como su representante político en la tierra, entonces el rey puede hacer encomiendas. Así como se hacían encomiendas en América, se hacían encomiendas en el plano europeo. Entonces el rey le encomendaba un pedazo de tierra a un archiduque, el archiduque a un duque, a un conde, etc. Así hasta llegar al señor feudal. Y el señor feudal acaparaba la economía. Entonces nadie se consideraba que se pertenecía a sí mismo. No existía el derecho a la libertad. Todos éramos parte de un rebaño que pertenecíamos a Dios. Y Dios nos había encomendado como rebaño al rey. Y el rey nos había encomendado como rebaño al señor feudal. Tanto así que en Inglaterra hubo grandes problemas, incluso con leyes medievales, como eran la prima nocte. La prima nocte implicaba que el señor feudal tenía derecho a la primera noche de bodas con la mujer de cualquier matrimonio que estuviera dentro de sus dominios. Entonces esto va a generar revueltas en Escocia, van a surgir figuras como William Wallace, etc. Pero ya esto sería otra temática. En este sentido, este orden medieval se caracteriza porque es un orden agrario, un orden que está relacionado con una noción de campo que no es la misma noción de campo que tenemos hoy en día. Y este orden agrario que favorece la monarquía se caracterizará porque necesitará de insumos que no son producidos dentro de los feudos, como por ejemplo la sal, como por ejemplo las especias, como por ejemplo la seda. Todos estos insumos van a ser necesarios. Va a ser necesario adquirirlos de alguna manera. ¿Y cómo los adquieren? Entonces van a haber determinadas caravanas que se van a encargar de transportar estas mercancías y vendérselas a los feudos. ¿Y cómo realizan el tipo de intercambio? Lo realizan a partir de oro. Entonces, la sal es necesaria para los grandes banquetes de las cortes, la seda para los vestidos, las especias también para la comida y para los perfumes. ¿Y qué pasaba si usted no hacía grandes banquetes? Usted no podía casar a sus hijas con grandes nobles y entonces su linaje se iba a ir perdiendo, se iba a ir degradando. Entonces, la nobleza se veía obligada a invertir en estos insumos. Pero el problema es que la sal se acaba y el oro no. Entonces, las personas burguesas, o sea, las que se establecían en los burgos, que eran puestos estratégicos para el control de las mercancías y de donde surgirá el nombre de ciudad, de ahí que muchas ciudades europeas tienen el apellido Burgo, Hamburgo, Luxemburgo, etcétera, ¿verdad? Comenzarán a enriquecerse y llegará un punto donde esta nobleza agraria ya no tendrá tanto dinero, pero tendrá la sangre. Y por otro lado, en los burgos estará el oro, estará la riqueza, pero no estará el linaje. Y ahí comienzan a darse matrimonios arreglados y otro tipo de situaciones. Ya directamente en Inglaterra, el conflicto en la época de John Locke se caracterizará porque en el siglo XVI Enrique VIII se separa del catolicismo y genera la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra.
En este sentido, Enrique VIII adquiere un poder absoluto no solamente sobre las cuestiones civiles o las cuestiones políticas, el gobierno civil, sino también sobre las cuestiones eclesiásticas, porque el rey de Inglaterra se convierte en la cabeza máxima de la Iglesia de Inglaterra y del Estado. O sea, es un poder absoluto el que quiere Enrique VIII. Sin embargo, cuando muere Enrique VIII, a pesar de que ya se había estructurado toda una jerarquía de poder con un alto clero de la Iglesia de Inglaterra, Jorge gobierna por unos pocos años y llega al poder la Reina María. La Reina María trata de reinstaurar el catolicismo como la religión oficial de Inglaterra y genera una guerra tan cruenta que de ahí viene el nombre del trago, el Bloody Mary, ¿verdad? Que es la sangre de María, la sangre que derramó María en esta guerra. Entonces María fue tan sanguinaria que las personas que eran partidarias de la Iglesia de Inglaterra migraron al continente europeo, principalmente a Francia. Dentro de las personas que durante la segunda mitad del siglo XVI migraron a Francia, algunas continuaron con el libro de oraciones de la Iglesia de Inglaterra y otras asumieron el libro de oraciones de la Iglesia de Ginebra, más inspirado en el pensamiento calvinista. Cuando María muere, llega al poder la reina Elizabeth. Y Elizabeth vuelve a instituir la Iglesia de Inglaterra como la iglesia oficial del Reino Inglés. En ese sentido, las personas que emigraron al continente europeo regresan a Inglaterra, pero ya se encuentran divididas. Unas son partidarias de la Iglesia de Inglaterra y otras son las que se determinarán las tendencias puritanas. Habrá importantes diferencias. Una, en el término eclesiástico, se referirá al orden eclesiástico. La Iglesia de Inglaterra es episcopal, o sea, su orden se basa en obispos, algo similar a la Iglesia católica, pero esta vez liderada por el poder estatal y de la Iglesia oficial del Estado. Y las iglesias puritanas son de orden presbiteriano, o sea, están gobernadas por presbíteros, que son consejos de ancianos locales. O sea, son iglesias independentistas. Por otra parte, otras diferencias que se dan es que los partidarios y las partidarias de la Iglesia de Inglaterra van a ser las que se asocian más a la nobleza, al pensamiento conservador y que favorecen a la monarquía. Mientras que las personas puritanas van a ser aquellas que provienen de los sectores comerciantes e incipientemente industriales. En Inglaterra se comienza a desarrollar una industria de paños muy fuerte, en la que incluso estuvo involucrado el abuelo de John Locke desde el siglo XVI, ¿verdad? Y estos sectores comienzan a asociarse con las tendencias puritanas. Ya para la primera mitad del siglo XVII en Inglaterra se da una guerra civil, porque Carlos I, un rey de los Estuardo, pretende imponer al Parlamento inglés una serie de impuestos, y para que el Parlamento no se oponga, disuelve el Parlamento y aumenta sus pretensiones de gobernar mediante un poder absoluto a Inglaterra. Recordemos que el poder absoluto niega el derecho de resistencia del pueblo y considera que el rey está por encima y por fuera de la ley, que su palabra es la ley, que puede juzgar y que nadie puede juzgar al rey. Esto va a generar una revuelta en Inglaterra, dentro de la cual participarán una serie de intelectuales llamados Levelers, quienes harán una serie de manifiestos, y estos manifiestos, que están expresados en obras como esta, por ejemplo, aquí vemos los manifiestos de los Levelers. En este tipo de obras queda evidenciado que las teorías del contrato social, tal y como las trabajará John Locke, Algernon Sidney y John Tyrrell en la segunda mitad del siglo XX, ya habían sido expuestas en la primera mitad del siglo XVII. En la segunda mitad del siglo XVII ya habían sido expuestas en la primera mitad del siglo XVII. La gloriosa revolución conducirá a la ejecución y decapitación de Carlos I y a la instauración de un corto lapso de un protectorado en Inglaterra, o de un intento de república liderado por Oliviero Cromwell. Pero a la muerte de Oliviero, el protectorado es heredado por su hijo, y este es manipulado por una serie de oficiales y se generan unos esquemas de corrupción que no son tolerados incluso por las personas que favorecían el protectorado, y se propicia la reinstauración de la monarquía. Así que en la década de 1660 se reinstaura la monarquía en Inglaterra y asume el poder Carlos II.
Carlos II, a lo largo de las primeras 2 décadas de su gobierno, comienza a tratar de aumentar sus potestades como rey. Tiene pretensiones de llegar a tener un poder absoluto. Y eso lo va alejando o lo va distanciando de las posiciones puritanas, ¿verdad? Que requerían de tolerancia religiosa en Inglaterra y que no se impusieran los ritos de la Iglesia de Inglaterra como los oficiales. Aparte de eso, Carlos II, ya para finales de la década de 1670, a finales de esta década también surgirán el partido Tory y el partido Whig, tal y como lo mencionábamos hace un rato. Los partidos, el conservador y el progresista de Inglaterra, el partido Tory favorecía la monarquía y el partido Whig favorecía estas tendencias puritanas, comerciantes, industriales. Y para finales de la década de 1670 ya se especula que Carlos II nombrará como heredero a la corona al duque de York, quien llegará a ser James II y quien era un confeso católico, lo cual contrariaba aún más el poder de Carlos II, en tanto que ya no solo implicaba la duda y el descontento de los sectores Whig, sino también de amplios sectores dentro del partido Tory, principalmente del alto clero, quien veía amenazado su poder porque si se reinstauraba el catolicismo en Inglaterra iban a ser despojados de sus privilegios. Esto llevó incluso a que en la primera mitad de la década de 1680 hubiera un complot en el cual se tratara de asesinar a Carlos II y al duque de York, lo que se llamó el complot de la Casa Wright. Pero el complot fracasó y más bien ejecutaron al intelectual Algernon Sidney y el conde de Essex se suicidó en la torre. Entonces, después de este complot, hubo una persecución de líderes Whig. Por ejemplo, el conde de Chateaubriand, quien fue el mecenas de John Locke durante varias décadas, estuvo en la cárcel y al salir de la cárcel mejor se exilió en Holanda y fue seguido por John Locke. Ya estando exiliados en Holanda, el duque de Mauman, cuando hereda James II el trono de Inglaterra, organiza una expedición para hacer una guerra civil y acabar con el poder de James II, pero la rebelión no tuvo el apoyo que esperaba y fue masacrado el duque de Mauman y sus intenciones rebeldes. ¿Cómo es que se llama? El duque de Mauman fue masacrado de sus intenciones rebeldes. Por otra parte, ¿cómo es que se llama? En Holanda se da una persecución de los líderes Whig que estaban ahí exiliados, y John Locke y el conde de Chateaubriand, quien muere en Holanda, van a ser prófugos, van a estar en la clandestinidad por varios años. Pero como James II era católico, prontamente se zanjó la enemistad de todo el partido Tory y para 1689, mediante un acuerdo pacífico entre el partido Tory y el partido Whig, se llega a un consenso y se destituye a James II como rey de Inglaterra y se posiciona como gobernantes a la reina María y a Guillermo de Orange, que era su esposo, y se genera una democracia representativa donde los poderes del rey van a estar limitados. En este sentido, cuando John Locke escribe su teoría sobre el gobierno civil, va a responder a intereses de esta época, intereses que son muy diferentes de aquellos hacia los cuales se dirigía el pensamiento de John Locke. Hacia los cuales se dirigía la interpretación que se hace de John Locke en la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a que John Locke nos dice que existió un estado natural en el cual todos y todas éramos iguales y el derecho a la libertad era un derecho natural. ¿Por qué el derecho a la libertad era un derecho natural? Porque estamos diciendo que la gente consideraba que no se pertenecía a sí misma, sino que se le pertenecía a Dios, y que si le pertenecía a Dios y Dios había elegido que el rey fuera el gobernante, entonces no había posibilidad de rebelión. Pero si alguien nos dice, no, usted es libre, está haciendo una ruptura muy grande. Claro que no fue solo John Locke, sino que ya lo vimos que ese pensamiento viene desde la primera mitad del siglo XVII.
Nos dice que existe un derecho natural a la propiedad. Pero cuando nos dice que existe un derecho natural a la propiedad que no puede ser violentado sin faltar a la razón, lo que nos está diciendo es que el rey no puede llegar a expropiar a las personas weak, a las personas industriales, a las personas comerciantes que constituyen la oposición en la Inglaterra de su época. Porque si el rey tenía pretensiones de poder absoluto, implicaba que podía llegar y expropiarte. O sea, el rey podía expropiarte y matarte. ¿Por qué? Porque el rey tenía un poder por encima de la vida y de la muerte. Porque tenía un poder absoluto. Pero si todos somos libres e iguales, nadie puede matarme. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a la autoconservación y tengo derecho a la propiedad. ¿Y por qué tengo derecho a la propiedad? Porque el mundo está en un completo estado natural, pero yo para autoconservarme necesito alimentarme. Entonces, si yo arranco un fruto de un árbol, ya el fruto no solamente es el fruto que tengo en mi mano, sino que concentra un trabajo que yo he ejecutado, que es arrancarlo del árbol. Y al tener un trabajo que me pertenece, el fruto llega a pertenecerme y yo me lo puedo comer. Entonces la propiedad privada es un derecho natural. ¿Por qué? Porque el trabajo hace la propiedad. O sea, si yo puedo trabajar una tierra, esa tierra me puede pertenecer. Y si yo me apropio de una tierra esa apropiación no va a afectar el derecho de apropiación que puedan tener otras personas, entonces mi apropiación es justa. O sea, si yo tomo el pedazo de tierra que yo puedo trabajar, entonces, y queda suficiente tierra para que todos ustedes puedan tomar otro pedazo de tierra similar, no existe ninguna injusticia y todo esto se da en el seno del Estado natural. O sea, antes de que haya un gobierno civil. Y no solamente esto, si yo soy inteligente y empleo la razón que me ha dado Dios, que nos ha dado a todos los hombres de esa jerarquía que hablamos anteriormente por igual, entonces yo puedo apropiarme de hasta el doble o el triple de la tierra que hay si yo dejo suficiente tierra para que otros se puedan apropiar. Porque yo estoy dándole una mayor productividad a la tierra, estoy generando mayor productividad de esa tierra y eso al mismo tiempo generará mejores condiciones de vida para toda la colectividad. Eso se puede dar en el estado natural, de acuerdo con John Locke. Este argumento tiene dos cuestiones. Como decíamos, está justificando que el rey no puede violentar el derecho de propiedad de las personas, por un lado. Pero por otro también se caracteriza porque está justificando la apropiación de las tierras aborígenes en América. O sea, está justificando también un elemento colonial que es importante ver, ¿verdad? O sea, John Locke no es que era un santo, por así decirlo. Simplemente estamos interpretando lo que él quiso decir en su propio contexto. En este sentido, también tenemos que ver que Locke nos dirá que el problema que yace en el estado natural es el problema de que yo tengo el derecho de hacer justicia con mis propias manos. O sea, si alguien violenta mi derecho natural a la vida, a la autoconservación o a la propiedad, yo tengo derecho de ejecutar la justicia con mis propias manos. Y si alguien atenta contra el derecho de la propiedad, estamos hablando de que es un ataque dirigido contra el rey y contra los partidarios de la monarquía. O sea, si atentan contra mi propiedad, se convierten en mis enemigos. Quien atenta contra la propiedad se convierte en mi enemigo. Pero como actúa irracionalmente, no está actuando de acuerdo con esa facultad que Dios nos dio a todos y todas por igual, que es la razón, de acuerdo con el planteamiento de Locke, un concepto de razón natural que también hemos venido criticando a lo largo del curso, y si no actúa de acuerdo a la razón, se convierte en mi enemigo al tratar de violentar mi derecho a la propiedad, pero no solo en mi enemigo, sino en enemigo de la humanidad. Y al ser enemigo de la humanidad, cualquiera puede ejecutar el castigo en mi nombre en esa persona. Vean ustedes qué interesante lo que nos está diciendo aquí John Locke. O sea, en su contexto, lo que nos está diciendo es que si el rey atenta contra mi derecho de propiedad, en tanto que pequeño burgués incipiente, entonces está atentando contra la ley natural.
Y por tanto, yo puedo vengarme del rey. Pero no solo yo, sino que cualquiera de mis partidarios puede atentar contra un duque, contra un archiduque, lo que fuera, dentro de ese orden medieval, dentro de ese orden feudal que imperaba a partir de la monarquía inglesa. Entonces nos dice John Locke que hay problemas en el estado natural. El problema es que yo no puedo ejecutar un castigo que sea proporcional a la falta, por lo que voy a cometer una injusticia que al mismo tiempo implicará que sea necesario que se me castigue. Pero ¿quién va a ser el juez que me va a castigar? Porque el problema del estado natural es que somos juez y parte. Y no podemos ser juez y parte. Necesitamos de un juez imparcial. Y nos dice John Locke que por eso es que surge el gobierno civil. El gobierno civil surge para establecer una autoridad que vele por el bien común. Y el bien común implica que el Estado va a surgir para asegurar el derecho a la propiedad y para velar por los intereses de todas las personas que libres e iguales han decidido conformar ese orden civil, o sea, ese gobierno civil. Claro que son los hombres de las haciendas que hemos venido criticando a lo largo del curso. En este sentido, vemos que el Estado surge para asegurar el derecho a la propiedad. ¿Qué es lo que nos quiere decir John Locke con esto? Lo que nos quiere decir es que el rey no gobierna por voluntad divina, que no es Dios quien ha elegido al rey para que sea gobernante, sino que somos nosotros y nosotras quienes hemos elegido al rey. Por lo tanto, el rey no tiene un poder absoluto. El rey ha sido elegido para que cumpla con algo. Es un magistrado. Y si no cumple con ese algo, puede ser destituido, ya sea mediante un proceso revolucionario, porque John Locke reivindica la rebelión y la revolución. Si no hay otros mecanismos para que el rey o la autoridad vele por el bien común, se puede disolver el contrato social, eliminar esa autoridad y refundar otro contrato social. Entonces vemos que John Locke está justificando que si la nobleza, la monarquía atacan a las personas partidarias del parlamento y a las personas partidarias del partido Whig, a las personas puritanas, a las personas comerciantes, a las personas burguesas, están justificando en la ley natural y también en el surgimiento del Estado civil una guerra civil que conduzca a el cambio en el ordenamiento político. Y también que el magistrado es elegido por el pueblo, o sea que no es elegido por Dios. Un elemento que es fundamental también para legitimar la destitución de James II como rey de Inglaterra. Vamos a adelantarnos ahora a la segunda mitad del siglo XX. Cuando llegamos a 1950 y John Locke llega a ser reivindicado o llega a ser estipulado y canonizado como padre del liberalismo, no se hace pensando en los argumentos o sea, el sentido de los argumentos por los cuales él escribió, sino por la funcionalidad de esos argumentos descontextualizados para fundamentar un imperialismo estadounidense, un orden académico y un orden político en el mundo occidental. La propiedad privada es un derecho natural. O sea, a partir de ahí hay un ataque a la Unión Soviética y a cualquier otro país que tenga un ordenamiento comunista. ¿Por qué? Porque no están actuando de acuerdo a la racionalidad o a la razón natural que Dios le dio a la humanidad. Y al no actuar de acuerdo a esa racionalidad, son irracionales y por tanto son enemigos. Y no solo son enemigos de Estados Unidos y de Europa, sino de toda la humanidad. O sea, cualquiera que pueda perpetrar un ataque, ya sea contra la URSS o contra un país socialista en América Latina o cualquier otro lugar, estará actuando por derecho natural, por reivindicar la razón natural, porque solo la propiedad privada como derecho es lo que debe primordial, porque es incluso la razón por la cual surge el Estado. El Estado surge para asegurar la propiedad privada del individuo. Entonces vean ustedes qué funcional este discurso para la segunda mitad del siglo XX. Y no solamente esto, sino que el gobierno es producto de una elección popular. Entonces de aquí es donde se justifica la famosa democracia representativa, porque la democracia representativa va a ser un simulacro a partir del cual se entiende que la mayoría va a ser la que va a elegir quién va a gobernar.
Lo hemos sabido desde la segunda mitad del siglo XX y con mucha más razón en las primeras 2 décadas del siglo XXI, donde los sistemas electorales se vuelven cada vez más obsoletos y están menos delegitimados, incluso en la opinión pública, que este sistema electoral no es tal. Pero ¿qué es lo que representa desde John Locke el sistema electoral? Representa que cuando yo voy a la urna a votar, no solamente estoy ejerciendo un derecho, como se me hace ver, sino que estoy asumiendo el deber de la obligación política. Si yo voto, yo legitimo el sistema. Y al legitimar el sistema me estoy sometiendo voluntariamente, por lo menos en teoría y en ideología, a una autoridad común. Lo que se ha olvidado el mundo occidental de leer de John Locke es que esa autoridad común fue elegida para velar por un bien común y que los gobiernos actuales no velan por el bien común. Entonces, desde John Locke podríamos incluso reivindicar un proceso de resistencia legítima y si la resistencia legítima no es escuchada por los gobiernos, un proceso de revolución. Desde la misma teoría básica de la democracia liberal. Sin embargo, esta parte de John Locke es la que se ha tratado de borrar y por la cual podemos hablar también que la noción de democracia liberal de la segunda mitad del siglo XX ha comenzado un proceso de decadencia desde 2001 hasta la crisis del COVID-19 con el 2020. O sea, se ha cercenado, contrariamente a lo que dice John Locke, el derecho a la resistencia legítima del pueblo. La autoridad como tal es una autoridad despótica. Se promueve la tiranía moderna como una nueva forma de gobierno y ese es el sentido que podría ser rescatado de John Locke. Pero al mismo tiempo también estamos viendo la funcionalidad de la teoría de la propiedad de John Locke por la cual John Locke llega a ser estipulado como padre del liberalismo en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, yo ya tengo una hora de hablar, ¿verdad? Yo creo que ya es suficiente. Hay algunos elementos, ¿verdad? Que habla John Locke sobre la tiranía, pero podemos dejarlos incluso para la conversación. Entonces, les cedo la palabra a ustedes. ¿Quién quiere asumir la palabra primero? Vamos a ver quién quiere asumir la palabra. Juan, Fran, Gaby. Adelante, Fran. Hola Sean, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal? Fran. Oye, buenas noches a todas y todos también. Bueno, no, sin duda, creo que un recorrido histórico y además, digamos, abarcativo que de repente, bueno, a mí me genera muchísimo sentido de cómo la historia no es una narración, ¿verdad? Y bueno, usualmente ni siquiera se acerca a la narración que muchas veces es transmitida, sino que más bien es un continuum de rupturas y de tensiones a nivel de poder, ¿verdad? Eh, y bueno, sobre todo ya en el cierre que Esteban pues, plantea de cómo una teoría sirve como palanca para poder construir todo un sistema de validez, ¿verdad? Digamos, sobre una forma de apropiación, ¿verdad? En definitiva, creo que coincido en que la teoría de John Locke, interpretada desde de estas élites, eh, pues claramente dejando de lado la posibilidad revolucionaria ante el ejercicio tiránico y más bien tomando pues la parte que gusta, que es el derecho a esa apropiación, digamos, de la propiedad privada, pero además en esa legitimización o legitimidad del poder de unas élites sobre pues nosotros que vamos a votar, ¿verdad? O que hemos ido a votar, creyendo que la democracia, y así lo considero yo, en muchos casos es puesta como la única forma, casi sin posibilidad de elección, porque lo demás es casi que
que satanizado, ¿verdad? Entre ellas el comunismo, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, todo esto a mí me hace muchísimo sentido, sobre todo en cómo estas élites, si bien validadas por estas teorías que colocan como este, de alguna manera la bautizan, ¿verdad? Como la plataforma para construir la política, hay una parte que tiene que ver con cómo estas élites, además de que ya se catapultan con esas teorías, empiezan a generar un aparato institucional que me parece actúa en otro plano, que es el no permitir, a través de las condiciones que generan, el no permitir que las personas tengamos tiempo para problematizar, ¿verdad? Y que no tengamos tiempo para construir, porque, bueno, la mayoría de instituciones están hechas para captar todo el tiempo de las personas o en producción o en de alguna manera basura mediática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando uno no está trabajando porque necesita el salario, está tratando de vaciar su mente con cualquier tipo de basura, digamos, mediática que te aleja de la conciencia. Entonces, lo que yo creo es que actualmente cuesta mucho poderse salir de esas amarras, porque, digamos, tenés toda la plataforma estructural que te arrincona y que los espacios reales donde vos podés analizar tu situación como ser, más allá del deber ser, son espacios muy reducidos, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es súper importante, aunque sea a veces incluso como ejercicio, digamos, consciente, ver cuáles son esas posibilidades de existencia fuera digamos, de estas ataduras sistémicas. Y ahí es donde yo, al menos, creo que la posibilidad o los futuros posibles dentro de una colectividad, siento que tienen una gran posibilidad de, digamos, al menos de construcción desde un plano diferente. Pero bueno, al menos creo que también el saber sobre esas teorías y cómo irlas desmontando para también cuestionarse uno los pensamientos de base que se han estructurado con base a discursos llanos y, por supuesto, muy sesgados, nos han ido construyendo tanto desde la socialización primaria, secundaria y sobre todo en la parte académica ya al final de la construcción de los discursos ideológicos. Excelente, excelente, Fran, muy bien, ¿verdad? Vamos a ver quién más quiere participar. Vayamos haciendo un diálogo de todo esto, ¿verdad? Que es muy interesante, da para mucho, ¿verdad? Toda la reflexión que nos da el compañero Fran. Es interesante, ¿verdad? Fran apela a un aspecto que es fundamental, ¿verdad? O sea, la institucionalización de todo esto, o sea, el aparato ideológico como tal que hemos venido desmontando, que hemos venido analizando, o sea, que el mundo no es color de rosas, tal y como nos lo dicen en la academia, donde hay una estructura y la política comienza con Aristóteles, luego para yo poder hablar con propiedad en filosofía tengo que hablar de la ciudad de Dios, de Agustín, tengo que hablar de los planteamientos de la suma de los gentiles, de Tomás de Aquino, tengo que hablar del ensayo sobre el gobierno civil, de John Locke, y entonces tengo que hablar de la teoría de la propiedad, de que la propiedad es un derecho natural para John Locke, etcétera. Nos damos cuenta de que ese tejido ideológico es algo muy artificial. Lo podríamos comparar incluso con una Matrix. O sea, el concepto de Matrix lo vivimos en la academia. O sea, es como un tejido artificial que se ha hecho de todo esto. Lo que se nos dice de John Locke no es lo que realmente, o para lo que él escribió en su siglo, y en su siglo él jamás se asumiría una posición porque no existía como un filósofo liberal. Pero toda esta teoría que se rescata de él se convierte en el sustento institucional. O sea, si vemos, por ejemplo, incluso el exordio de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas habla de la gran familia humana y habla de un padre y habla de relaciones de poder. O sea, aquí comenzamos a ver cómo toda esta ideología que hemos venido desmontando se puede visualizar en un solo documento.
en el exordio de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que surge de la mano con la extinción de la teoría política de la ciencia política y cómo la institución de las elecciones, por ejemplo, en Costa Rica, el instituto, ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo de Elecciones. Todas estas instituciones surgen para responder a principios ideológicos. Y entonces vemos que se le exige a cualquier país que alzar dentro de una noción de Estado-nación para poder ser parte de la gran familia humana, para poder legitimarse como un país auténtico frente a los ojos del imperio. Entonces vemos que tiene que tener una serie de instituciones. Y ya cuando avanzamos a las segundas 2 décadas, a las primeras 2 décadas del siglo XXI, podemos ver cómo hay otras exigencias que ya ni siquiera provienen de principios políticos o normas políticas, sino desde principios económicos. Ya es el Banco Mundial quien, por ejemplo, en Costa Rica, con las presiones que se dan desde la década de los 80 y que comienzan a tener mayor fuerza en los 90 y han sido desastrosas en las primeras 2 décadas del siglo XXI, se dan procesos de privatización que son impulsados por los compromisos asumidos por los PAES y los préstamos y los endeudamientos, y vemos que Costa Rica se sigue comprometiendo con instituciones internacionales de un bloque económico que está siendo derrotado en una tercera guerra mundial. O sea, no hay mayor absurdo que apostarle a un perdedor. Y Costa Rica le sigue apostando a lo que siempre le ha apostado. Sus élites siguen siendo fieles a Estados Unidos. Sus élites siguen siéndole fieles al Banco Mundial. Es sumamente increíble y cuestionable todos estos aspectos, ¿verdad? Vemos que se da esa institucionalidad. Por ejemplo, vemos los planes de desarrollo, plan de desarrollo, todo lo que es Mideplan. Uno ve los nombres de muchas de estas políticas y los mismos nombres tienen en Brasil, los mismos nombres tienen en España. Plan fiscal, son nombres que ustedes encuentran en muchos lados. O sea, ya son políticas que fueron tratadas de imponer a partir de un concepto imperialista que suavizaba el término imperialismo como lo era globalización. Entonces teníamos que asumir políticas globalizadas, políticas que respondieran a marcos ideológicos específicos. Porque si lo vemos bien, John Locke, como lo vamos a ver ya en algunas clases más adelante, cuando entremos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, con los dos autores que vamos a estudiar, John Rolfe y Robert Nozick, es interpretable desde ambos lados. Desde una posición más de una democracia liberal, como la de John Rolfe, en teoría, pero le vamos a hacer muchas críticas a John Rolfe, o desde una posición libertaria, como la de Robert Nozick. Entonces vamos a ver cómo estas ideologías transversan todo ese aparato institucional que hoy nos recalca Fran. Juan, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Está peleando con un plato de sopa ahí. Ahora sí. No, que voy a hacer algunas comparaciones bárbaras, ¿verdad? Que es, escuchándote un poco y leyendo a John Locke, casi que John Locke es como Jesús, ¿verdad? Escribió cosas, ¿verdad? Y siglos después la gente comenzó a decir otras cosas, ¿verdad? Y a hacer sus propias interpretaciones. Y entonces son personas que ya uno no sabe qué querían decir, ¿verdad? Cuál era el espíritu del discurso. Pero sí me llama la atención la explicación que va haciendo, ¿verdad? De los sucesos, ¿verdad? Y todo este asunto que más adelante habla ahí de la tiranía, que yo me pregunto si este hombre le tocó vivir esas cosas, ¿verdad? Porque al final de cuentas es muy fácil hacer de un anecdotario, ¿verdad? Recuerdo el origen de la familia, del Estado y algo más de Engels, creo que es. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Que es una explicación muy propia también, ¿verdad? Y muy válida, al final de cuentas, en la cual si uno lo lee con poco conocimiento, termina convencido de que sí, de que es así, ¿verdad? Y de ahí pues, me llena otra vez de inquietud
el asunto este de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del asunto de la historia, porque estaba releyendo de eso la política educativa en 2016 que impulsó Sonia Marta y habla de un montón de cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero habla, por ejemplo, del asunto este del paradigma de la complejidad, ¿verdad? Y como que lo complica más de lo que realmente es, o sea, no hay tal. Habla del aprender a aprender, cuando ni siquiera nosotros nos enseñan en las universidades ni en las escuelas cómo aprendemos, ¿verdad? Y de hecho casi que hay un desinterés en cómo nosotros aprendemos. Y yo siempre he apostado a que nosotros pues aprendemos de la historia, ¿verdad? En la medida en que yo entienda el pasado, voy a poder descifrar el presente que tengo, ¿verdad? Que desaparecido de la historia. O sea, cuando uno habla con personas ahí entre los 20 y los 30, no tienen idea de lo que esto implicó, ¿verdad? O de lo que esto fue. Y entonces yo digo, ok, bueno, el asunto aquí es hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque yo concuerdo con vos en este asunto de que yo no sé qué plata está prestando, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿verdad? Si eso es real o son puros bonos y el dinero no existe, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nosotros terminamos pagando una deuda con dinero real de un dinero que nunca nos prestaron, ¿verdad? Sí. Porque fue nada más un asunto nominal y la mano ahí, invisible del mercado, movió las cosas, ¿verdad? Movió las empresas, se hizo el asunto y nunca entró ese dinero, ¿verdad? Porque eso es de las cosas que a mí más me inquieta, que a veces estamos pagando bonos, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto va a aguantar esto? O sea, ¿qué sucede cuando ya el Estado no pueda pagar y no pueda mantener las funciones para que la empresa privada funcione, ¿verdad? O sea, porque yo siento que esto es como que estos carajos, en un término muy ticos, ¿verdad? Están jalando la cobija para el lado de ellos, pero no se dan cuenta que en el momento en que el Estado flaquee, todo se cae el sistema, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que me inquieta, ¿verdad? Porque escuchando esto acerca del feudo y los reinados, ¿verdad? Y cómo todo este sistema de las monarquías, pues bueno, y vinieron dando el traste, ¿verdad? Para crear un sistema, la democracia, que cuando nos lo venden en las instituciones educativas, nosotros creemos que es lo máximo, ¿verdad? Y que siempre ha existido y que es una bendición, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ya cuando uno lo analiza un poquito más, se da cuenta de que es un sistema que está próximo a, a fallecer, ¿verdad? Y el asunto es qué viene después de eso. Es la inquietud que yo tengo, porque yo siempre tenía la idea de que en el 2025 íbamos a cambiar de vida radicalmente. No sé por qué se me ocurrió ese año, ¿verdad? Hace mucho, pero el 2020 nos trajo una tremenda sorpresa y nos está moviendo a otras cosas, ¿verdad? Y cómo la forma de gobierno que tenemos está ahogando un poco la democracia porque está cerrando la participación, siento yo, y las personas al sentirse encerradas en sus casas, yo creo que van a tender a generar algún tipo de reacción o movilización en contra de ciertas políticas del gobierno, porque yo vi que el presidente estaba muy contento de que el fútbol volviera, ¿verdad? Y yo vi, claro, si tenés a la gente encerrada en la casa y comienzan a pensar y comienzan a cuestionarse, pucha, eso no sirve, ¿verdad? Ocupamos darle un poco de circo, ¿verdad? No solo pan al pueblo, para que se les olvide este asunto y dejen de estar pensando en las comisiones del tren eléctrico, ¿verdad? Y en por qué hay dentro de los préstamos del COVID y todo eso, porque hay plata para estas tarjetas que se me olvida qué es lo que hacen, ¿verdad? De estos estudios que no llevan a ningún lado, ¿verdad? Y le pagan una millonada de gente
por no hacer nada, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, no sé, me inquieta más por qué viene, ¿verdad? De aquí a 5 años, que estamos haciendo en este momento. Excelente, Juan da en puntos muy claves también, ¿verdad? Vea qué interesante la analogía que podemos extraer de la situación del feudalismo y la situación actual. O sea, las relaciones de los feudos. ¿Por qué se empobrecieron los feudos? Porque los feudos compraban sal, los feudos compraban especias, los feudos se enriquecían y se enriquecían no el pueblo, porque el pueblo era una pertenencia más de los señores feudales, se enriquecían los gobernantes y daban a cambio de eso el oro. ¿Y que estamos viviendo actualmente? Son políticas mediante las cuales nos dan un préstamo, o sea, algo que se comen con una mala administración y que luego no pueden pagar. ¿Y qué pasa si no podemos pagar? Vendemos el país, o sea, el país es embargado. Pues eso es lo que buscan los bancos, por eso los sistemas bancarios locales nos enseñan eso. Si usted no paga, se le embarga. ¿Por qué? Porque desde ahí se nos vienen diciendo prácticamente, si su país no paga, les vamos a embargar y les vamos a quitar todo lo que tienen. Por otra parte, Juan toca un punto clave, la memoria histórica que hemos tratado de venir rescatando en el proyecto, en la parte divulgativa del proyecto, en el diario Más Allá de la Cortina. Hace poco la compañera Ivania Rojas publicó un artículo, ¿verdad? Es Costa Rica el país más feliz del mundo, el debilitamiento institucional, ¿verdad? Se refería al debilitamiento institucional. Y mencionaba un caso que todavía es más olvidado que los PAES, que es el caso de Codesa. Codesa era un conglomerado de empresas nacionales, mediante las cuales el Estado era robusto y generaba mejores condiciones, un equilibrio de los precios, salario digno, etcétera. Pero entonces estas empresas, donde estaba por ejemplo empresas de producción de azúcar, que ahora están por ejemplo en manos de los Arias, otro tipo de empresas como el aluminio, como una serie de elementos fertilizantes que ahora lo tiene Fertica. Entonces con Codesa comienza a decirse en la década de los 90 que Codesa hay que venderlo, que hay que privatizarlo. Porque si se privatiza Codesa, y la ley dice, donde se privatiza Codesa, que como lo dice el artículo de la compañera Ivania, para sectores sensibles, o no, sectores importantes del país, algo así. No recuerdo cómo es que dice exactamente. Pero era solo para élites del país prácticamente, a quienes se le iban a vender las empresas de Codesa, tal y como efectivamente sucedió. Y el discurso era que con el valor de Codesa se iba a pagar la deuda externa. Y vean ustedes qué interesante, vendieron todas las empresas de Codesa, algunas hasta por una séptima parte del valor. Vean qué negocio, vean ustedes el descaro del bipartidismo en Costa Rica. Todas las empresas las regalaron, se las regalaron, o sea, pasaron de ser empresas que eran de todos y de todas a ser empresas privadas de las élites conservadoras del país. Y por otra parte, no se pagó la deuda externa. Más bien tenemos más deuda externa. Y tratan de seguir engañándonos con el mismo cuento. Pero ya nadie se recuerda qué es Codesa. ¿Qué pasó con Codesa? Entonces ahí es donde viene lo que dice Juan. Nuestra memoria histórica y la importancia de rescatar nuestra memoria histórica. Vamos a ver quién más quiere aportar a esta parte de diálogo de la clase. ¿Tienen más comentarios, aportes, dudas? Bueno, por parte mía, creo que sí, el análisis ha sido bastante rico y desde una perspectiva que nunca se aborda, por lo menos yo nunca la he visto de esa forma. Creo que ya los compañeros han dicho bastante. Sí, veo importante que en estos espacios que estamos teniendo ahorita se vuelven como los nuevos Galileos, lo veo así, ¿verdad? Que ya empezamos a cuestionar el sistema que tenemos y creo que son espacios que son muy importantes que se sigan haciendo, ¿verdad? Por el confinamiento que estamos teniendo, como dice el otro compañero,
nos da más pie a analizar, a cuestionar, y creo que son espacios que deberían hacerse más a menudo, ¿verdad? Para que podamos buscar alternativas, ¿verdad? Alternativas a este sistema que nos está dando una serie de líneas dogmáticas, ¿verdad?, que debemos seguir y las cuales en muchos casos no se cuestionan, sino que están dadas como claras, ¿verdad?, que se deben de seguir. Me encantó, lo estoy apuntando aquí, porque más bien quiero citar esta frase, más bien si me pudiera dar su nombre bien para poderla citar. Me encantó esta frase: estos espacios son como los nuevos Galileos. Qué bonito, ese tipo de alimento crítico es el que necesitamos, ¿verdad? Para motivarnos y seguir adelante con la construcción de más espacios, con el fomento de la construcción de más espacios. Recuerden que esto es una idea que pretende colectivizarse, ¿verdad? Ustedes también pueden participar, hacer sus aportes. Tenemos un diario para publicar, tenemos proyectos de educación popular que ya están prontos a salir. Tenemos varias cosas, tenemos un incipiente proyecto de derechos humanos. No sé si han estado pendientes del periódico de la cátedra. El día de hoy y entre ayer y hoy publicamos 8 reflexiones sobre el matrimonio igualitario, ¿verdad? Dirigidas por personas de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Entonces expresando los sentimientos de opresión y lo que sienten también con la entrada en vigencia de la legalidad del matrimonio igualitario, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones que hemos venido trabajando desde este aparato, desde esta parte que es la parte de la academia abierta, que es súper estructural, hasta la venta de germinados con personas donde les entramos por el gusto y les entramos por la promoción de la salud alimentaria. También tenemos derechos humanos, donde tenemos ya reportajes de Panamá, Chile, Costa Rica, prontamente de Colombia también. Tenemos una de las principales antologías de poesía contemporánea que hay en este momento en los medios alternativos. Tenemos memoria histórica, donde estamos reivindicando la memoria histórica del país. Entonces, expresiones como la que acaba de decir la compañera son sumamente motivantes. Se lo agradezco mucho, vean qué bonitos. Estos espacios son como los nuevos Galileos, son los nuevos Galileos. Qué interesante, de verdad me gustó mucho la frase. ¿Usted me podría dar su nombre para citarla adecuadamente? Sí, claro, Gabriela. Gabriela. Así nada más, Gabriela. ¿La cito como Gabriela o? Gabriela Artague. Artavia, excelente. Voy a citarla en alguno de los artículos del periódico y también la voy a citar en el grupo de Facebook, porque la frase es bastante motivante y se lo agradezco mucho. No sé, ¿quién más quiere opinar, aportar a la construcción colectiva? Adelante, Fran. Sí, gracias, Esteban. Y bueno, igual, bien esa frase, me parece que para generar esa disrupción son totalmente necesarios los espacios de ruptura, ¿verdad? Y de creación de conciencia. A mí particularmente me genera mucho sentido porque cuando yo hace muchos años pensaba en estudiar psicología, y hoy nuevamente en muchos puntos digamos, de mi existencia empiezo a ver, ¿verdad? De cuestionarse. Creo que muchos de los que estudian ciencias sociales les pasa el cuestionamiento de la elección, digamos, de estudio. Pero yo creo que en el fondo siempre hay un tema muy interesante que tiene que ver con este cuestionamiento, ¿verdad? De cómo el ser humano puede desplegar su potencial y eventualmente cómo puedes existir de una manera, digamos, que te dé sentido digamos, de bienestar, y toda esa línea. Sin embargo, a mí hoy por hoy me llama muchísimo la atención cómo, por ejemplo, cuando estas teorías en una ciencia que intenta dar respuesta al bienestar del ser humano y al comportamiento humano y que debería potenciar el bienestar del ser humano y en sí de toda digamos,
las especies en sí, ¿verdad? Porque no existimos en soledad. Por ejemplo, nos quedamos en un análisis, por ejemplo, en el caso de Locke, acerca de si era una postura empirista, por ejemplo, tal vez alguna línea de la tabula rasa y estas cosas, para más como un tema meramente instrumental y además de alguna manera obsoleto. Sin embargo, ¿cómo no se cuestiona de fondo las condiciones objetivas que aprisionan al ser humano, ¿verdad? Y que lo subyugan a un conjunto de estructuras de las cuales la plenitud real no existe? Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, si uno considera no solamente, digamos, la psicología, todas las ciencias y las disciplinas en línea de lo que es la disrupción para proveer un espacio de bienestar real, tienen que cuestionar y tiene que ser desde un espacio cuestionador. Y lamentablemente a mí me genera mucha, digamos, sensación de que cuesta mucho, digamos, salir de este modo de pensar porque todo el proceso de aprendizaje te lo moldean, ¿verdad? Y es un modelamiento acrítico. Pues bueno, creo que por dicha nosotros, como Gabriela plantea, tenemos espacios, ¿verdad? Para digamos, deconstruir, desmontar, pero también, qué triste que, bueno, eventualmente pasar 5, 6, 7 años en la academia y no desmontar, ¿verdad? Sino más bien absorber de manera crítica y luego, y por supuesto que eso, cuando trabajas en una organización, una institución, o te pensás desde las posibilidades de existir, no encontrás otro camino y crees que no existen tampoco otras formas. Incluso los sujetos, y yo insisto, que se logran salir de estas ataduras sistémicas, casi que se vuelven a esta postura de los incivilizados y los civilizados, ¿verdad? Es decir, aquellos sujetos que no sostuvieron esa adaptación, más bien se ven como marginales al sistema, ¿verdad? En términos de ese temor que le da a una persona, por ejemplo, dependiente de un salario o dependiente de la mirada de las otras y los otros, en tanto la pertenencia o la apropiación material, se vuelve muy difícil salirse, ¿verdad? Eso es a lo que yo me refiero. Y bueno, y por dicha que hay estos espacios, pero deberían ser los más, ¿verdad? Y no deberían ser como estos, digamos, ejercicios, por ejemplo, por parte de Esteban también y del compartir saberes, sino más bien debería ser una línea desde la concepción del bienestar de las personas. Sí, muy interesante esto que nos dice Fran. En la experiencia personal lo he vivido, ¿verdad? Aparte de lo que dice, ¿verdad? A veces uno se topa gente que no comprende cómo uno pudo renunciar a una posición de privilegio, renunciar a la UCR, renunciar a tener un salario, a tener acceso a préstamos, a tener una pensión, etcétera, ¿verdad? Y gestarse un estilo de vida con agricultura orgánica, venta de germinados de semillas, y que simplemente es como para obtener un sustento básico para uno dedicarse a proyectos como este. Y hay gente que se lo ve a uno como loco, o sea, que uno actúa loco, como usted dice, se convierte uno en el incivilizado, más bien cuando rompe con esos esquemas. Pero para seguir rompiendo esquemas, voy a mostrarte cómo la academia, incluso en sus argumentos, ha sido permeada de ideología. Y es el hecho de la tabula rasa, el concepto de tabula rasa que se asocia a John Locke, que se asocia a la famosa expresión de John Locke de que todos nacemos como un libro en blanco. Entonces lo que nos dice este concepto en la psicología, que es del empirismo, ¿verdad? El psicologismo inglés, es que nacemos sin ninguna idea innata. Porque el racionalismo francés, por ejemplo, con pensadores como René Descartes, nos dirá que tenemos ideas innatas, o sea, que las traemos desde antes del nacimiento. Mientras que el empirismo inglés y autores como John Locke, ya cuando trata el entendimiento humano, nos dirán que nacemos como una hoja en blanco. Y a John Locke se le atribuye precisamente esa frase, de que nacemos como una hoja en blanco. Sin embargo, tarararán,
te presento este libro y este autor. Se llama Richard Hooker. La obra se llama Of the Laws of Ecclesiastical Polity, o sobre las leyes de la política eclesiástica. Es de 1595. La obra de John Locke del ensayo sobre el gobierno civil es de la década de 1680. Él es de 1595. Es un autor que leyó John Locke y ya él habla de que somos un libro en blanco. Pero la academia esa frase se la atribuye a John Locke. Un ejemplo más claro de todo lo que hemos venido exponiendo a lo largo del día de hoy.